Señor, en esta tarde quiero invitarles al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 58. Lucas 9, 58. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y el tema que vamos a considerar en esta tarde se titula Maneras erróneas de venir al Señor. ¿Qué es lo que se nos describe en este pasaje? Hay un relato paralelo en el libro de Mateo donde se presentan dos de ellos. Y tenemos a tres hombres, a tres personas aquí, tres historias, diferentes pero iguales a la vez. Diferentes en la manera en cómo quieren venir al Señor, pero por otro lado iguales en que aquello no son más que obstáculos para poder entonces creer en el Evangelio. De estos tres hombres en general podemos mencionar que aparentemente tenían un impulso por seguir al Señor. Tenían un deseo aparentemente sincero, pero había algo que se oponía a todo esto. También podemos decir que ellos habían tenido enseñanzas o cercanía con las enseñanzas de Cristo. De hecho, todos y cada uno de ellos le llaman Señor. Reconocen las enseñanzas de Cristo. Así que no era la primera vez que se le acercaban, habían estado probablemente expuestos a oír, a escuchar lo que Cristo estaba enseñando. Tal vez habían visto milagros, habían visto estas señales que Él hacía. Y cada uno de ellos entonces en estas palabras nos van a mostrar temas que son muy, muy relevantes también para nosotros, porque más allá de esta aparente sinceridad en su acercamiento al Señor, ellos no obtenían respuestas de Dios. Tal vez dudas, tal vez ideas propias con respecto a estos asuntos, tal vez métodos propios para poder estar a cuentas con Dios. Todas estas cosas son dificultades que se presentan para poder creer al Evangelio. Así que aparentemente estos tres hombres, no sabemos sus nombres, pero no eran capaces de ver esta realidad. No eran capaces de ver que no eran realmente sinceros en este deseo de seguir al Señor. Y ahora entonces Dios, por medio de estos versículos, nos da una hermosa enseñanza también para aquellos que están buscando al Señor, para aquellos que tal vez están mostrando cierto deseo de conocer a Dios, para conocer estos obstáculos que finalmente impiden que podamos creer en el Evangelio. Porque esa es una pregunta que es recurrente en aquellas personas que manifiestan un deseo, un cierto interés en conocer al Señor. ¿Por qué no puedo creer? ¿Por qué es que a pesar de todo lo que hago, de todo lo que busco, no puedo creer con sinceridad en el Evangelio? Y esta es una muy importante pregunta, porque insisto, creen que son sinceros, tienen un gran deseo por otro lado, inclusive quieren servir al Señor, pero aún no pueden ser salvos, aún no pueden alcanzar salvación. Así que en este pasaje encontramos tres razones, tres barreras que también son maneras erróneas de venir al Señor, maneras equivocadas de buscar salvación y que también nos van a ayudar en nuestra búsqueda de estar a cuentas y en comunión con el Señor. Así que vamos a pasar por cada uno de ellos y vamos a ir viendo estos obstáculos, pero a la vez la manera errónea en cómo ellos quieren seguir al Señor. Así que vamos al versículo 57 y 58, donde tenemos el primer caso de este pasaje. De hecho, en la Reina Valera aparece un título que fue agregado con el paso de los años, que dice los que querían seguir a Jesús. Así que uno, dice, le dijo en el camino, se acerca al Señor, toma la iniciativa para poder presentarse delante de Cristo y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. La verdad es que este sería un candidato bastante idóneo, tal vez, tomando estas palabras, para tal vez ser considerado para el bautismo, ser considerado para el servicio cristiano, la vida cristiana.
por la manera en cómo él se refiere al Señor. No era para nada ajeno ni ignorante de las enseñanzas del Antiguo Testamento, ya que Mateo añade con respecto a este hombre que él era escriba. Así que el primero que le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, era un escriba. Y creo que esto es importante para entender la respuesta que nuestro Señor va a dar, porque el Señor lo conoce todo. No solamente conocía las palabras que había pronunciado, sino también conocía su corazón. Y por medio de la respuesta lo que va a hacer es atender a esta realidad, a esta motivación que había en el corazón. Pero déjenme brevemente hablar de los escribas, porque estos hombres eran personas religiosas. Estos hombres eran expertos en la ley, eran muy educados, personas muy capaces, personas que tenían bastante popularidad también en el pueblo, y eran muy apegados a las tradiciones que inclusive ellos mismos habían creado como añadidura a la ley de Dios. Así que llevaban una vida religiosa bastante evidente, no le eran ajenas, no eran ignorantes con respecto a las cosas del cielo. Pero cuando vemos el ministerio de nuestro Señor, también vemos a estos mismos hombres en contra de Cristo. Lo vemos en oposición a nuestro Señor. Y era básicamente porque veían un peligro en su popularidad. Sabemos y vemos en el relato de la palabra del Señor que los hombres se referían a Cristo como a alguien que no había nadie que hablara como Él. Nadie quisiera las obras que Él hacía. Entonces los escribas vieron en Cristo una amenaza para su popularidad, una amenaza para el favor que tenían con el pueblo. Lo veían como una amenaza para poder lograr algún beneficio para sí mismos. Ellos descansaban en su propia justicia, en guardar las cosas externas de la ley, y a la vez sentían mucho orgullo por el lugar que ellos gozaban en la sociedad. Ellos son los escribas, y uno de ellos es el que se acerca al Señor diciendo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero hay algo más que añadir con respecto a los escribas. Ellos tenían una esperanza mesiánica, pero no con respecto a la salvación del alma, no en un sentido espiritual, sino esta esperanza que ellos tenían de un Mesías era una esperanza nacional por un lado, que iba a venir a tratar solamente con los judíos y liberarlos del yugo romano. Así que esta esperanza era nacional y a la vez terrenal, tenía que ver con asuntos que apuntaran a este deseo de ser más grandes y reconocidos simplemente. Esperaban a un general de ejército, tal vez que venía en un corcel blanco para liberarlos de la ocupación romana y ahora hacer una nación libre y próspera. Y es aquí donde comenzamos a entender las palabras que él está diciendo y a dónde apuntaban realmente estas palabras. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Porque pareciera que este hombre estaba tan dispuesto a cumplir su propósito, estaba tan decidido a seguir adelante que nada ni nadie lo iba a detener. Y como diciéndole al Señor, te seguiré donde quiera que vayas, escucharé todo lo que tú dices y haré todo lo que tú quieras. Lo miraban tal vez o miraban a Cristo como una especie de William Wallace, que iba a aparecer, a reunir a un grupo de personas y finalmente, como cuenta la historia, iba a terminar triunfando sobre los enemigos de Escocia. Por cierto, no sé si será verdad la historia de la película, pero creo que los que la vieron me entenderán lo que estoy señalando acá. Así que lo miraban como una especie de William Wallace, que luego de su conquista terrenal, a él entonces le iba a otorgar un título de nobleza y muchas tierras donde él iba a continuar siendo grande. Su popularidad iba a crecer, iba a tener gran reconocimiento de otras personas. Así que en su mente debieron haber surgido varias cosas para señalar esto que tenemos aquí. Te seguiré a donde quiera que vayas. Está implícito aquí que entendía que iban a haber dificultades eventuales en todo esto. Te seguiré a donde quiera, sea cualquiera la situación, sea el lugar que fuere, te voy a seguir. Pero su motivación era simplemente porque al final de esto iba a recibir un lugar importante en ese reino terrenal que ellos esperaban. Además, como ya mencioné, su popularidad iba a crecer,
más aún al lado de aquel que estaba haciendo grandes milagros en medio de la sociedad. Y es aquí donde viene la respuesta de nuestro Señor. Él no se sorprendió porque conocía el corazón. Por cierto, nosotros no tenemos ese discernimiento. Debemos mirar frutos, debemos mirar con el tiempo las evidencias de una verdadera conversión. Pero nuestro Señor, Él lo conocía todo, lo más íntimo de nuestro corazón. Recién acabábamos de cantar un hermoso himno: me has examinado, Dios, sabes quién soy y a dónde voy. No hay nada que podamos esconder del Señor. Aquellos más íntimos pensamientos, aquellos razonamientos que podemos tener en la soledad, en algún momento, meditando, pensando, nada de aquello podemos esconder delante de nuestro Señor. Somos como un libro abierto delante de Él. Podemos ocultarnos de múltiples personas, pero jamás podríamos ocultarnos del Señor. Así que no solamente ve lo externo, sino conoce aún las motivaciones de nuestro corazón. Y más aún conoce aquellas cosas que ni siquiera nosotros podemos conocer. Por eso es que el salmista ora al Señor: de los pecados que me son ocultos, líbrame, oh Dios. Ese es nuestro Señor, lo conoce absolutamente todo. Así que la respuesta de nuestro Señor puede sonar extraña, porque tal vez no la entendemos a simple leída. Los zarras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y parece que no tiene mucho sentido con el ofrecimiento que este hombre le estaba haciendo a él. Pero como él conocía la motivación, él estaba apuntando precisamente a este asunto, a la realidad de su ser interior, a la realidad de su alma, a la realidad de esos deseos que estaban detrás de este ofrecimiento. Así que es como que el Señor dijera: ok, ¿estás dispuesto a seguirme en todo lugar? Eso es lo que señalas. Pero la pregunta sería: ¿estás dispuesto a hacerlo sin las comodidades de este mundo? ¿Estás dispuesto a hacerlo sin todo lo que tú anhelas de este mundo? Piensa, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, tienen un lugar donde ellos permanecer, tienen un lugar donde resguardarse de los vendavales, de los temporales, de la lluvia. Todos ellos, te está diciendo el Señor, tienen más comodidades que yo, porque el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Estás dispuesto entonces a sacrificar todo por mi causa? Eso es lo que el Señor está señalando ante el ofrecimiento de este hombre de seguirlo a donde quiera que vaya. Piensa en el Señor, conocemos su ministerio. Había sido rechazado, había sido tratado de que estaba fuera de sus cabales, aún por su propia familia en algún momento de su ministerio terrenal, antes de que ellos vinieran a ser cristianos. Pero este hombre tenía una idea completamente errada de lo que realmente significa seguir al Señor. Así que es como que Cristo le dijera: estás confundido. Seguirme no es algo como tú lo estás pensando. No es algo como tú lo estás planeando. Así que en el fondo, a pesar de este buen deseo, en su corazón estaban arraigadas otras cosas. Como ya mencioné, todo su corazón estaba en esta tierra y no estaba dispuesto a aceptar los costos de seguir a Cristo, los costos de seguir al Señor. Su propia vida, su propio plan, su propio sentido de la vida en este mundo, ese amor por una vida cómoda, porque tenía su vida en este mundo, eran un obstáculo para poder creer en Cristo, y es una manera errónea de acercarse al Señor. Porque si quieres ser un cristiano simplemente para tener éxito en la vida, para que todos los problemas se vayan, para que todas las dificultades de la noche a la mañana desaparezcan, el Señor está diciendo, en otras palabras: has confundido lo que realmente es el Evangelio. No estoy diciendo que porque somos creyentes vamos a estar bajo dificultades toda nuestra vida, pero el Señor también plantea a los apóstoles al final de su ministerio terrenal: en el mundo tendréis aflicción. Así que de una u otra manera, si tu vida o tu pensamiento tiene que ver con éxitos, con reconocimientos, con aplausos, con meramente ver estas cosas como una oportunidad para ser una mejor persona, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor padre, una mejor madre, todo aquello será un impedimento para una fe sincera y total en Cristo. Así que
Esta es la primera razón por la cual no hay respuesta de Dios a estos deseos. Dios no tratará contigo hasta que puedas tener un correcto entendimiento de lo que el Evangelio es. Así que tenemos aquí el primer ofrecimiento: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero aquí responde: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Mostró lo que había en su corazón, el amor por este mundo, el amor por lo terrenal. Así que tenemos ahora un segundo caso, a partir del versículo número 59. Porque ahora vemos al Señor tomando la iniciativa. Cómo esto se va moviendo de un lado a otro. Ahora le dice a otro: sígueme. Es el Señor que toma la iniciativa. Y él le responde ahora al Señor y le dice: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Así que vemos a Cristo aquí personalmente llamando a este hombre, a quien Mateo le llama discípulo. Así que una vez más era una persona que no era ajena a las enseñanzas de Cristo, alguien que había estado expuesto tal vez a oír lo que Cristo estaba enseñando y también siendo testigo de lo que él estaba haciendo. Había cierto interés porque no le rechaza de manera inmediata. Cuando el Señor le dice: sígueme, él expresa una respuesta que tenía que ver: sí, pero todavía no. Ok, lo haré, Señor, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Así que él no rechazaba algunas verdades del reino de Dios. Pero lo que pasaba en su vida y en su mente es que él estaba dudando, estaba claudicando entre dos pensamientos. Primero le dice: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Cuál era el problema de este hombre? Es que él quería vivir primero su propia vida. Esto tal vez tiene mucho sentido para los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes dicen: ok, me gustaría, pero todavía no? Quisiera, pero más adelante. Tengo tantas cosas que vivir todavía. Tengo tantas cosas que experimentar en esta vida. Así que, ok, sí, alguien te habla el Evangelio, alguien te invita a escuchar la palabra del Señor, y tu respuesta es: sí, qué bueno. Tiene razón el predicador, pero todavía no. Pero no es mi tiempo. Necesito vivir, necesito disfrutar. Así que lo que hace es pone estas cosas por sobre el llamado del Señor. Por cierto, lo que responde es una buena causa, es algo correcto. No estamos diciendo que no sea malo que primero vaya y entierre a su padre, no estamos diciendo que nos vamos a olvidar de nuestros seres queridos, no ese es el sentido. Es una acción loable, pero aquí hay un problema, que es un problema de prioridades. Ese es el problema de este hombre. Porque dice: déjame que primero. Presenta un orden de valores con respecto a estas cosas. Y él quería primero su porción. Él quería primero su herencia. Había muerto su padre, así que esto significaba que de esa muerte él iba a lograr asuntos materiales. Alguna herencia de un campo, herencia de animales, cosas que él iba a poder utilizar para sí mismo. Iba a poder redituar de todas estas cosas y se iba a beneficiar de manera temporal. Quería su carrera. Tal vez hoy día podríamos pensar: quiero un éxito consolidado, quiero estudiar, quiero lograr muchas cosas de este mundo. Y luego entonces pensaré con respecto a los asuntos eternos. Así que lo del funeral básicamente era una excusa. Era una excusa de las muchas que el hombre presenta para, ya sea activamente o como para amablemente, rechazar el mensaje del Evangelio. Porque muchas veces las personas son amables para rechazar el Evangelio. Otras veces tal vez puedan ser más violentas. Pero el punto es el mismo: ambos rechazan el llamado del Señor. Así que no es más que un disfraz que oculta los deseos que realmente habían en su corazón. Un deseo por su vida, un deseo por sí mismo. Y por eso el Señor responde en el versículo número 60 ahora. Ante la respuesta que este hombre le da al Señor, él dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Si estás pensando con respecto a la salvación de tu alma, si estás pensando
en los asuntos eternos, esto debe ser una prioridad en tu vida. Esto debe ser algo que ocupe de manera primordial las actividades en tu vida. Este hombre tenía un corazón preocupado en las cosas terrenales y no lograba ver el valor del alma. Era como ese joven rico que encontramos en la palabra del Señor. Cuando se acerca delante de él, Señor, dime qué haré, maestro bueno, qué haré para heredar la vida eterna. Otra vez, un aparente buen deseo. Y el Señor le dice, ok, guarda los mandamientos. Y él hizo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ok, ahora entonces anda y vende todo lo que tienes y dar a los pobres. No es que sea un medio de salvación aquello, sino el Señor por medio de eso estaba mostrando lo que había en su corazón, un amor por este mundo, porque ese joven se fue triste, porque tenía muchas posesiones y rechazó una vez más el Evangelio. Así que este es un asunto de prioridades. Y si estás pensando, escuchando y considerando estos asuntos eternos, debe ser una prioridad en tu vida. Y tenemos ahora nuestro tercer caso, versículo 61. Distintas maneras y erróneas maneras de venir al Señor. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Aquí una vez más, un candidato apto aparentemente para el bautismo. Te seguiré, Señor. Pero hay algo más que dice el texto. Pone condiciones de manera inmediata, pero déjame, que me despide primero de los que están en mi casa. Y esto es algo diferente a las anteriores, porque ya este hombre solo solicita ir a despedirse de sus seres queridos. Una vez más, puede ser algo razonable, algo bueno, algo oportuno. El Señor está dejando esto para nuestro beneficio espiritual. Insisto, es algo recomendable desde el punto de vista de la cotidianidad. Tal vez su familia sabía dónde él estaba, tal vez había contado acerca de lo que había escuchado decir a Cristo. Tal vez inclusive sabían del interés que estaba teniendo en estas cosas. Inclusive no le ponían problemas para poder escuchar a este Cristo que estaba hablando acerca del Evangelio y de reconciliación con Dios. Pero el asunto es que él no quería romper esta comunión con su antigua vida. No quería romper la comunión con el mundo. Quiere que quede todo bien con ellos. Quieren seguir al Señor, pero no quiere romper con los lazos de la antigua vida. Aún quería disfrutar este mundo. Aún quería disfrutar las cosas que él disfrutaba. Pero aquí hay una verdad en la palabra del Señor, que nadie puede servir al Señor con un corazón dividido. Encontramos en la palabra del Señor múltiples llamados precisamente a considerar. Leemos en el Antiguo Testamento, mira, aquí está la vida, aquí está la muerte, escogeos hoy a quién servís. No se puede ser neutral en relación a estas cosas. No se puede estar en un punto intermedio como aquí y allá. Y aquí también se nos ilustra estas cosas, porque eso es lo que dice el Señor en el versículo 62. Porque Él le responde y le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Apto es una palabra que se traduce como bien situado, bien en el lugar que corresponde. Así que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás está bien situado, está en el lugar indicado para el reino de Dios. Así que cuando hablamos de venir al Señor, el único lugar que nos puede dar salvación es estar en Cristo, es estar en Él, es estar escondidos en Cristo. Y muchos han entendido el Evangelio, pero no totalmente. Tal vez tienen cierta convicción, pero no una convicción firme con respecto a estos asuntos. Hay entendimiento de estas cosas, pero aún no están en Cristo. Y ese es el lugar que nos hace aptos para el reino de los cielos. Y muchas cosas son frenos de una u otra manera para esto.
tal vez ideas aprendidas desde pequeño, nos impiden comprender que la salvación es solo por fe y que no hay nada que podamos hacer. Tal vez desde niños se nos ha instruido en ciertas religiones que debemos cumplir ciertas obras y aquello nos va a dar garantía de perdón de pecados y vida eterna. Y nos cuesta mucho entender que la salvación es por gracia y que no hay nada, absolutamente nada que podamos hacer. O tal vez piensas que estar en Cristo es sinónimo de tener un estándar moral, una cierta religiosidad, ciertas ceremonias en algún momento de nuestra vida y nada más. Pero por medio de este hombre, el Señor nos está mostrando que no podemos estar claudicando, no podemos estar con un corazón dividido para poder hallar salvación y vida eterna. Tal vez has olvidado que la puerta se abrirá cuando llamemos a ella. Y de una u otra manera lo que buscamos es abrirla por nosotros mismos. Ya sea por un buen comportamiento, ya sea por un buen andar, ya sea por, como mencioné, una vida basada en ceremonias o por alguna ceremonia que hemos hecho en el pasado. No son más que intentos de estar queriendo abrir una llave, una puerta, que la única manera en cómo se abre es cuando nosotros rogamos al Señor para que Él nos reciba. Así que el Señor responde a este asunto. No tenía seriedad en su búsqueda y todavía entonces estaba divagando en estas cosas y no comprendía que la única manera para ser apto, estar bien situado para el reino de Dios, es hallar pleno descanso en la gracia soberana de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único camino para estar a cuentas con Dios. Y siempre menciono esto, porque si hay una razón para el éxito de las indulgencias siglos atrás, es precisamente por esta razón. Porque es más fácil comprar, hacer algo para nosotros, para después reclamar algo, que confiar plena y absolutamente en la gracia de Dios para salvación. Así que tenemos a estos tres hombres aquí, tres historias, pero una misma realidad, un corazón que rechaza el Evangelio, rechaza la gracia del Señor. El escriba tenía su corazón en la tierra. Para él, su vida consistía en este mundo. El discípulo, el segundo caso, tenía la mitad de su corazón en la tierra, pero aún aquello no era suficiente. El tercero no tenía convicción, no tenía seriedad en su búsqueda. Déjame que despida primero de los que están en mi casa. Así que el Señor le dice, no, ese no es el lugar. El único lugar para ser apto y bien situado para el reino de Dios es confiar en Cristo. Pero insisto, todos ellos le llamaron Señor. Y tal vez algunos de los que están hoy aquí presentes no dudan de que Él sea Dios. No dudan de que sea Señor. No dudan de estas cosas. Tal vez otros ven a Cristo como un buen ejemplo, alguien a quien imitar, un modelo a seguir para esta vida. Pero a la vez en su corazón todavía siguen sus ideas, sus métodos y sus maneras erróneas de buscar salvación aparte de la confianza total, plena en Cristo para hallar perdón de pecados y vida eterna. Por eso es que ellos no tenían respuesta. Y por eso también es que si está mostrando estos deseos de una u otra manera, la oración por salvación no ha sido contestada. Porque Dios no obrará hasta que reconozcas que en primer lugar, delante de Él, eres un pecador. Esa es la realidad del corazón, que se manifiestan estas excusas y en este amor por el mundo de estos hombres. Reconozca que eres un pecador delante del Señor, que has hecho lo malo delante de Dios, has rechazado el Evangelio una y otra vez. Una y otra vez prefieres vivir para ti mismo. Y que además todo esto tiene consecuencias eternas y que necesitas el perdón que Dios da.
pero aquello debe ocupar el primer lugar en tu vida. Reconocer el valor del alma, reconocer que al partir nada has de llevar, nada podrás llevar a la eternidad de este mundo, nada por lo cual te afanas, ningún éxito académico, ningún éxito laboral, ningún éxito personal lo vas a llevar a la eternidad. Porque el único lugar para que puedas ser apto para el reino de Dios, para que cuando mueras y partas del escenario de esta tierra, el cielo se abra para ti, es si estás en Cristo. Y esa es la gran pregunta que ahora debes hacerte. ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? Y Juan resume estas cosas de la siguiente manera: porque el que tiene a Cristo tiene la vida, pero el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Por eso el Señor dijo: el que no me ama más que a padre, madre, mujer e hijos no es digno de mí. Está precisamente mostrando la prioridad en la búsqueda de salvación. Así que debes orar al Señor. Pídele al Señor por que pueda mostrar la necedad de una vida sin Dios. No estaría mal que por otro lado medites en tu vida. Medites en los caminos que has tomado. Medites en el destino eterno de esa vida sin Cristo. Y pídele al Señor que te haga entender estas cosas en tu alma. Estas verdades son predicadas, son anunciadas, pero no es el predicador que puede transformar el corazón. Eso es algo que Dios hace y debes pedírselo a Él. Ora al Señor para que te quite el amor por las cosas de este mundo y te haga venir a Él ahora de manera total, de manera sincera, de manera completa. Así que esto es un gran aliento para cada uno de nosotros, pero especialmente para aquellos que no son creyentes y que están en medio nuestro, para que puedas analizar tu vida. Tal vez eres como el primer hombre, toda tu vida está en este mundo. Y si has de buscar cosas espirituales, es para aumentar todo esto. Tal vez para otros será las prioridades. Quieres un poco de esto, pero sin dejar de hacer esto otro. O simplemente eres alguien muy superficial, pero nada de esto te hace apto para el reino de Dios. Pero si estás en Cristo, si crees en Él, en todo lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario, y que si tú confiesas tu pecado y crees y confías en Él como el único mediador, el Señor te dará el perdón de pecados, comunión con Dios, esperanza de vida eterna. Hará nuevos deseos en tu vida, nuevos anhelos. Todo tu ser será transformado. Por cierto, no estoy diciendo que el lunes no vas a tener que ir a trabajar. No estoy diciendo que vas a caminar sobre las nubes. Tenemos que enfrentarnos a las mismas realidades tal vez que tratamos hoy en día, pero con una perspectiva diferente. Ya no centrados en este mundo, sino ahora centrados en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Este es el mensaje del Evangelio para esta tarde y que el Señor te haga apto para el reino de los cielos. Oramos a nuestro Dios.